Qué lindo es estar en la presencia del Señor. Amén. Qué lindo disfrutarla. Amén. Alabado sea el Señor. Qué bueno que usted decidió estar hoy aquí en su casa para alabar, adorar, bendecir el nombre de Dios, preparándose para recibir su palabra. Amén. Hoy es un día de bendición. El viernes estuvimos hablando cómo te preparas para recibir al Señor. Hoy quiero hablarte de una carga encorvada y sin remedio. Abra su Biblia en Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Y cuando lo va encontrando me da su amén, para que así juntos podamos leer la palabra de Dios. Hoy Dios se llevará tu carga. Quitará esa encorvadura que hay sobre ti, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 10, el cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí, dice, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego, glorificaba a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que nos das. Prospérala para lo que le has enviado, Señor, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú has propuesto para nuestras vidas en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido Espíritu Santo. Aleluya. La historia de esta mujer tiene varios elementos muy interesantes que vamos a estar viendo a través del mensaje de la palabra. Usualmente las vidas necesitadas iban donde Jesús pidiendo ayuda. Se acercaban para tocarlo, para pedirle por ellos o por un familiar o aún sus criados. Y en esta ocasión, que nos muestra la Escritura, Jesús entra a la sinagoga, el lugar de reunión para la adoración, y allí se leía la palabra de Dios, se oraba, se escuchaba a los mejores exponentes, a los más sabios. Es decir, allí todos los días se reunían los fariseos, los religiosos, a discutir y analizar la palabra de Dios y a implantar más leyes rigurosas que obedecer. Pero en medio de toda esa religiosidad, dice la Escritura, que se encontraba una mujer que llegaba todos los días a adorar. Y esa mujer estaba encorvada. Diga, estaba encorvada. Es decir, que aquella mujer se arrastraba todos los días hacia la sinagoga y con mucha dificultad ella llegaba al lugar. Los que allí se congregaban ya le conocían, pero a la misma vez, pese a conocerle, la ignoraban. Y entraba y salía cada día del lugar de adoración como entraba. Es decir, entraba encorvada y se iba encorvada. Porque los fariseos estaban más interesados en sus discusiones teológicas que en la necesidad, que en el dolor y el espíritu de enfermedad
que dominaba a esa mujer. Dice la Escritura, por 18 años. Es decir, un demonio opresor causaba la enfermedad de esta mujer y su religión no había podido hacer nada por ella. Es que la religión no hace nada. La relación es lo que hace las cosas. Así que aquella mujer entraba y salía igual de atormentada cada día. Y la pregunta es válida para este día. ¿Estará ocurriendo lo mismo en nuestros templos? Mientras discutimos teología, estilos de adoración, métodos, tradiciones, los encorvados entran y salen por años y nadie los libera. Los fariseos no tenían poder y autoridad porque también ellos estaban encorvados. Aunque no se dieran cuenta, estaban encorvados, dominados por un espíritu de religiosidad, de legalismo, de orgullo, de justicia propia, de obras muertas. ¿Cómo alguien que está atado puede liberar a otro? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Es decir, las sinagogas se llenaban cada sábado. Como se llenan nuestros templos los días domingos, se escucha un sermón elocuente, una enseñanza poderosa, pero sin la gloria de Dios, sin milagros, sin liberación, sin denuncia contra el diablo y sus opresiones, sin discernimiento espiritual. Por eso es que hoy en día podemos venir y hacer lo mismo. Podemos ser fieles y religiosos, danzar, cantar y adorar, ocultando el pecado, las ataduras y aún demonios en medio de nuestra reunión. Un hermano dijo, la presencia de Dios en su iglesia no cubre el pecado. ¿Se da cuenta? Un aumento en la adoración no va a impedir el juicio de Dios cuando hay corrupción. Podemos aumentar el volumen de la música, podemos crear nuevos pasos de danza, podemos reestructurar muchas cosas y predicar más alto y gritar mucho más tiempo, pero si hay pecado escondido, la gloria de Dios no se va a manifestar en este lugar. La gloria de Dios no va a descansar en este lugar. Mira, a Satanás no lo impresionan las iglesias repletas sin santidad, de ninguna manera. Esa es una de las mejores estrategias de Satanás. Mantenerlos entretenidos en los templos cuando verdaderamente aún están en sus manos. Y él dice, déjalos que se amontonen, déjalos que hagan ruido, déjalos que tengan un show, que sigan creyendo que son buenos y santos, mientras guardan secretos de pecado, de mundanalidad, de orgullo y de tantas cosas. Que sigan, porque aún yo los tengo en mis manos. Esa es la triste condición de esta mujer. Esa mujer venía por 18 años a ese templo, a esa sinagoga, a ese lugar donde se hablaba de la palabra, donde se oraba, donde había mucha religiosidad. 18 años entrando por esas puertas fielmente, ofrendando, orando, escuchando la palabra de Dios, pero encorvada, torcida y limitada. Mis hermanos, grandes cosas suceden en la casa de Dios. Y a pesar de su condición, la condición de esta mujer, de su dolor, de su vergüenza, ella se hacía presente en la casa de Dios porque ella iba al culto porque amaba a Dios.
Ella no venía a dirigir, no venía a danzar, no venía a tocar un instrumento, no venía a cantar, ni a ser parte del coro, ni aún para hacer vida social. Allí estaba, de cierta manera, marginada dentro de la sinagoga. Y Cristo la ve. Y al verla conoce su condición. Aún antes de la entrada a la sinagoga. Ahora uno se encorva cuando ponen alguna carga sobre nuestras espaldas. Cuando algo que tiene peso está sobre nosotros. Inclusive cuando hay crisis, cuando hay circunstancias, cuando hay problemas, tendemos a encorvarnos. El peso de las circunstancias, de las crisis, de los problemas y del pecado nos encorvan. Y esta mujer cargaba un peso atroz, los cuales no dudo que ni familiares, ni amigos, ni religiosos le habían podido enderezar. El verso 11 señala, porque de ninguna manera se podía enderezar. Eso implica que seguramente habían intentado algunas formas, algunas maneras para ayudarla, pero se habían dado por vencidos. Esa mujer estaba demasiado torcida, como diríamos, imposible arreglarla. Es decir, que por años estaba así, al punto que llevaba 18 años llevando esa carga sobre sus hombros. Ese peso sobre sus espaldas. Y nada se había logrado. Es decir, ella me imagino, ya lo había tomado como, o aceptado como que iba a ser el resto de su vida, iba a ser así. Ese es otro de los poderosos engaños del maligno, que te dice serás una encorvada, un encorvado el resto de tu vida. Tú no te enderezas, no habrá forma. Vas a seguir encorvado por ese dolor, esa herida emocional. No tienes remedio. Nunca te podrás enderezar. Porque dentro de ti hay una lucha, hay circunstancias, hay problemas que te están encorvando. Y el enemigo te dice imposible. Tu destino es ser encorvada, ser encorvado. Y mientras estás encorvado, estás encorvada, se te hace muy difícil mirar hacia arriba. Y tienes que hacer 1000 maniobras para intentarlo y finalmente desistes y continúas mirando hacia abajo y sigues en ese círculo vicioso. Aquella mujer encorvada, doblada, ocultaba su cara, su pecho, todo lo que representaba producir fruto estaba oculto en ella. Es que lo encorvado oculta el fruto que puedes producir para Dios. Mientras estás encorvado bajo el peso de esa circunstancia, de esa crisis, de ese enojo, de esos celos, de esa envidia, de esas cosas que tú dices que no te gustan, que te afectan, o quizás sea una enfermedad, o el pecado, quizás una herida, opresiones. Cuando tú estás bajo ese peso, tú no puedes dar lo mejor de ti. Estás limitado, estás limitada. Pero algo cambió ese día. Cuando Jesús entró a la sinagoga. Algo cambió. Jesús entró, mis hermanos, y no se impresionó por el ambiente de religiosidad, ni por las ofrendas, ni por la obediencia rigurosa a los estatutos y ritos, ni tan siquiera por la elocuencia del mensaje. Al entrar Jesús, se fijó
concentró su mirada, sus ojos, en una sola cosa: